leer muchos otros más. Y eso es un templo de las letras. Sí, es mi primer templo, diría yo. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy abrumado por tantas caras que me miran, sonrientes. Muchas gracias. Yo cuando venía aquí y en fin, era un niño y me llevaba por los libros frikis que yo leía con mi amigo Julián y veníamos aquí las tardes, que lo veo por ahí, ¿no? En fin, y estábamos ahí disfrutando de eso, ¿no? De este espacio. Siempre me ha parecido un espacio muy bonito y cuando me propusieron de poder hacer la presentación aquí, pues para mí fue algo maravilloso, ¿no? Yo tengo una relación muy bonita con la biblioteca. Me he llevado muchos libros de la biblioteca y luego no los devolví. Son grandes obras que me han marcado mucho, que me han marcado en mis libros, pero luego me perdonaron, al cabo de los años me perdonaron y por suerte pues he podido volver a la que siento como mi casa, ¿no? Y por eso pues es maravilloso. Yo creo que los espacios tienen alma, ¿no? Y sin duda este pues hoy es un día especial para mí y para todos. ¿Y los devolverás, los libros? Pues si hablé con eso, dije, bueno, los puedo pagar, en fin, ya a la vuelta, ¿no? Al cabo de los años, porque era un adolescente un poco rebelde. Mi padre siempre decía que no es pecado robar un libro, ni robar pan. Así que... Así que yo siempre le echo, bueno, él no se cree que no, pero yo siempre le sigo así muy de cerca. Y en fin, y la verdad que es eso. Sí, lo quise reponer y se reían, los bibliotecarios se reían. No, tranquilos, sí, eso ya... Si tiene el primer carnet, el carnet número 5, no sé, que tendremos el número, vamos, de... En fin, ¿no? Que había... Sí, son muy amables, han sido amables conmigo. Bien. Tras unos años robando libros, después hizo otras cosas, ya digamos más aptas y más normales, más legales, y entre ellas convertirse en profesor de literatura, y eso ya es por vocación, ¿no? Sí, yo soy profesor de literatura porque he tenido grandes profesores que han amado esta misma materia que yo, antes que yo. Yo veía, en fin, a esa gente, ¿no? A esos referentes para mí, los cuales veían que se lo pasaban bomba, que estaban en clase pasándoselo bomba, y yo pensaba, a pesar de los cafres que había por allí, entre ellos yo a veces, pero bueno, yo veía que ellos se lo disfrutaban, ¿no? Se lo pasaban bomba, y pensaba, guau, yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo quiero... joder, qué lujo, ¿no? Poder leer algo, poder leer y poder leer a lo grandes y intentar transmitirlo, ¿no? A tus alumnos, ¿no? Eso me parecía maravilloso y por suerte es un sueño que he podido cumplir a pesar de todo, ¿no? A pesar de lo que muchas veces se dice de los adolescentes. Perdón que me enrolle. No, sí, yo quiero preguntarte sobre eso. Sí. Porque hoy aquí alumnos tuyos, sí. La pregunta era si realmente lo que se dice de los adolescentes que no leen es verdad o no. Pues es mentira, o si leen lo mismo o más que muchos adultos, y yo quiero romper una lanza por ellos también, porque muchas veces creo que se les demoniza mucho, ¿no? Que sí, generación de cristal, que si no leen, que si no les interesa. Yo no me he encontrado eso, la verdad. Yo no he visto el móvil, ¿eh? El móvil que... Por favor, apaguen el teléfono del móvil, pónganlo en silencio. No, pero yo no he visto eso, la verdad. Yo ha sido, no sé, en fin, hay interés, ¿no? Cuando uno habla de lo que le apasiona, yo creo, y pues es fácil compartirlo, ¿no? Creo que a veces tenemos que escuchar más también, y escucharlos más, yo diría. Imagino que también cambian los autores. Hoy al llegar hablábamos de ha muerto el Papa, ha murido Vargas Llosa, y hablabas de Vargas Llosa como uno de tus, digamos, autores, no sé si de cabecera, pero como muy importantes en tu trayectoria vital hasta ahora. Yo creo que al final lo que importa es leer, aunque cambien esto, ¿no? Cambien los autores, no siempre vamos a acostumbrar a toda la gente a un García Márquez, a un Vargas Llosa, a otros autores. Se va escribiendo muchísimo, todavía por suerte mucha calidad. Sí. Bueno, yo, de mis fuentes para escribir el libro han sido los clásicos, digamos, ¿no? Y también lo clásico y lo popular me interesa mucho, porque yo creo que, en fin, hay poesía en cualquier parte, a veces en cualquier... incluso a mí me interesan mucho esos artistas anónimos que quizá no salen en las noticias y tal, pero que aportan su granito de arena en el arte, que aportan su granito en fin, y que dan un arte maravilloso. Hay personas que tú las escuchas hablar
y te están contando una historia y es una historia maravillosa que se va a perder en ese instante, ¿no? Y a mí eso me gusta recogerlo, me gusta plasmarlo también en mis libros, en este libro en este caso, en mis escritos, en mi blog, en definitiva. O sea, no solamente mis referencias son los grandes escritores, que también, algunos de ellos, pero también eso, los pequeños también, porque al final las personas, ¿no? Pues el arte creo que tiene que beber de muchas fuentes, ¿no? No quiero que sea una cosa inaccesible, que nadie lea y tal. Sí profunda, pero sí en fin, para un amplio espectro. Ahora hablaremos del libro, pero antes hablamos de la portada, que es otro elemento importante. Hoy cuando hemos llegado, esto estaba vacío, se ha ido corriendo. He llegado con este cuadro inmenso, que es la portada del libro, que para ti es muy importante. Sí, yo creo que el éxito que tiene el libro es la portada maravillosa que tiene el libro. La portada es de Pedro Alfonso Méndez Chico, es un acuarelista a quien conocí en Madrid. Yo estuve un año estudiando en Madrid, allí hice unos amigos maravillosos. Y cada uno es músico, otro es acuarelista y el otro soy yo. Y el caso es que, bueno, en fin, y claro, yo sabía que él pintaba y tal, y le digo, ostras, tío, pues parece que tengo el proyecto de publicar, me gustaría hacer un libro bueno, ¿qué te parece hacer la portada? ¿Te gustaría y tal? Y me dijo, bueno, pues pásame el PDF, pásame el libro en sí, y lo leeré y yo le sacaré un poco, en fin, la historia. Y sí, yo cuando vi el cuadro me quedé alucinado porque digo, es que me encanta, vamos, es una interpretación, no simplemente una foto de no sé qué, sino, en fin, es su lectura de la obra, ¿no? Y, en fin, es maravillosa. O sea que no solamente es bonito y quería traer el cuadro este pesado que me han mandado a enmarcar, en fin, ha sido una aventura traerlo aquí. Pero quería traerlo por eso, porque también ha sido un trabajo colaborativo, ¿no? Y es un objeto al final bonito, ¿no? Independientemente de su contenido, que espero que esté a la altura, ¿no? De la portada, pero en fin, es un objeto bonito, creo. ¿Vamos a sortearlo después? El primero que se acabe el libro y ya hacemos algún número el examen para que le toque. Venga, entramos de lleno en el libro. La esencia del libro es el amor. El amor y la muerte son dos recursos de la literatura universal, aunque después está la forma con que se trata cada uno de los temas. En este caso, ¿por qué el amor en estos 5 capítulos, en estas 5 partes, 5 ciudades, 5 paisajes? Bueno, porque a veces las historias uno no escoge lo que escribe, ¿no? O uno no escoge lo que hace, o uno sí se pregunta ¿por qué hice eso? Y no lo sabe, simplemente lo hace y ya está, ¿no? En esta cosa tan sesuda a veces que es escribir un libro, pues son muchas horas picando piedra, ¿no? Y al final, pues tiene que tirar algo de ti que tú no sabes lo que es y es lo único que importa, ¿no? Y también porque es como la búsqueda de que todos tenemos, ¿no? Que es lo que buscamos todos, querer a alguien y que alguien nos quiera, ¿no? En definitiva, un corazón donde vivir. No necesariamente tiene que ser una pareja o que también, sino una familia, ¿no? Unos amigos, en fin, a veces un desconocido, ¿no? Que te da un apoyo, una cosa, en fin, interesante. Eso es de eso es lo que va el libro, ¿no? De esa búsqueda incansable que creo que todos compartimos de alguna u otra forma, que es lo que queremos todos, ¿no? Que nos quieran y querer, que es lo más importante, ¿no? Lo que buscamos es un corazón donde vivir. Exacto. Mucho amor y mucha música también. En los epígrafes hay citas musicales. No sé si porque escribes escuchando música, no sé si porque te gusta dar ritmo musical. Bueno, yo creo que la música es poesía. Yo creo que la música, que la poesía actual se publica también en libros de poesía pero que hay algunos artistas, algunos de este pueblo, un grupo muy famoso, que han hecho poesía también y que hacen poesía también cuyas letras son el valor, para mí, más preciado de lo que aportan, ¿no? Yo creo que es eso, por eso también es eso, ¿no? A veces en los epígrafes, en las frases que empieza cada capítulo, conviven pues Dante, conviven Antonio Machado con Joaquín Sabina o con Coldplay, en definitiva, ¿no? Con otros artistas pues más del género popular.
que tienen sentido, por supuesto, dentro de las historias, ¿no? Vamos a empezar a viajar. Roma, Bruselas, Londres, Berlín y Barcelona son los cinco elementos principales del libro, los 5 capítulos, las 5 ciudades. De forma que, Vanessa, si te parece, vamos a empezar con Roma, la ciudad eterna. Y estos días se oye tanto hablar de Roma. Qué casualidades también. A ver, así mejor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy contenta de estar hoy aquí presentando el libro de Ricardo, Un corazón donde vivir. El cuadro es maravilloso, porque una cosa es que un amigo te pueda hacer una portada de una acuarela y luego otra cosa es tener el cuadro en tu casa, que eso es algo excepcional. Pues gracias por invitarme. Trastevere significa tras el río Tíber. Como en otras ciudades fluviales donde yo había pernoctado, Madrid, Londres, Berlín, Barcelona, los barrios situados al otro lado del río eran mucho más pobres y no tenían nada que ofrecer a los turistas. Pero en Roma la pobreza es una gala. Mientras bajaba el paseo junto al ancho río, observaba cómo caía la tarde bajo los grandes arcos de los puentes. Ahí se preparaban para recibir otra húmeda noche algunos vagabundos solitarios, separados entre puente y puente. Cuando pisé por fin el barrio, la música me invadió por todos los flancos. Y ahí lo dejamos. Después habrá más fragmentos. Yo decía Roma, la ciudad eterna, hay 1000 Romas, están Romas por descubrir un montón. Está la Roma clásica, la Roma turística, la Roma de Fellini, en fin, hay, por cada director de cine hay una Roma diferente que debemos descubrir. Pero, para ti, ¿qué es Roma? ¿Cuál es la importancia que tiene en esta novela Roma? Para mí Roma me resultó muy curioso como escenario. Todas las ciudades son escenarios importantes, ¿no? Porque, en fin, pero no es la Roma de la guía turística. Digamos, no sale el Coliseo o la Fontana di Trevi, que supongo que las personas que hayan visto cualquier documental o que hayan ido ya la conocen. Sale otra Roma, otros momentos que a mí me han interesado más, porque creo que está la esencia. A veces no sé si cuando vosotros viajáis, ¿no? Tenéis a veces la sensación de estar viendo por aventura, ¿no? De decir, se ve como muy a veces falso o en fin, un parque temático, ¿no? Donde tal. A mí me interesaba de esos paisajes de Roma, de Berlín, en fin, de Barcelona. Me interesaban esos espacios que no se visitan tanto, pero donde sí creo que tienen la esencia de la ciudad. Por eso yo también soy un enamorado de Constantí, por supuesto. Yo, en fin, me encanta mi pueblo y de Tarragona. Y porque creo, por ejemplo, que Tarragona y Constantí tienen mucho más la esencia de nosotros mismos que Barcelona. Por ejemplo, cuando uno puede ir a Barcelona, no solamente ve la Rambla Betal, eso no somos nosotros, no somos así, ¿no? Si uno viene de aquí, pues lo vería. Eso es lo que yo, con esos ojos, miraba yo estas ciudades y es lo que yo buscaba, un poco más de profundidad en esos espacios. Por eso también la portada no es ningún monumento de ninguna ciudad reconocible, es una de las ciudades, pero no sale nada reconocible, ¿no? Podría ser cualquier ciudad y todas y ninguna, y eso a mí me interesa también mucho. ¿Y hasta qué punto influye Roma en la narrativa, en los personajes? Pues, digamos, cuando quien hace la contraportada, que es Danae, que está aquí, que incidía mucho en las descripciones. Pero las descripciones no son descripciones como fotográficas para describir una fotografía, sino porque, digamos, los espacios tienen un simbolismo. Me gustaría que los espacios o la descripción de los espacios sea también una forma de mover la acción, digamos, ¿no? Es decir, no vamos a describir esta biblioteca entera con las paredes son rojas y son grises y tal, sino vamos a buscar ciertos detalles que hagan que sea eso interesante, ¿no? Eso es lo que para mí significan esos espacios y Roma, que es maravillosa. La primera frase es, Roma es una ciudad sucia. A mí me sorprendió eso. Cuando llegué a Roma, me sorprendió mucho ver todo tirado por el suelo, el caos aquel maravilloso que era, y digo, guau, esto es increíble, parece que estoy, no sé, a las 5 de la mañana paseando por la parte alta, ¿no? Y en fin, me gustó, me sorprendió que eso fuera una ciudad europea, ¿no? Eso ha sido cosas interesantes, ¿no? Bueno, es un caos ordenado necesario. Es un caos necesario, sí, exactamente. Es un caos, sí. No haremos mucho spoiler, pero digamos que en este capítulo de Roma está Sofía, es uno de los personajes, digamos.
hay un amor breve, apasionado, no sé. Claro, se juega con Roma. Roma y amor es la misma palabra, por eso quería empezar. Si ustedes se fijan, Roma y amor es la misma palabra al revés. Y la primera parte se llama Roma eterna, fugaz amor. En fin, me gustaba ese contraste, ¿no? Es decir, de la eternidad de lo que puede ser un amor fugaz, de un amor pasajero, ¿no? Que al final he hecho muchas veces de piezas rotas, ¿no? Pero que queda un objeto bonito, ¿no? Y que me gustaba plantearlo en una ciudad como Roma. La ciudad eterna, del amor fugaz. Eternamente eterna. Vamos a cambiar de ciudad, ¿vale? Nos iremos a otro espacio, en este caso, que yo pienso que es poco conocido, o sea, es muy conocido pero por ser el epicentro de la Unión Europea, por todo lo que es a nivel administrativo, pero Bruselas, que ahora nos va a leer Vanessa, Bruselas es mucho más. Qué bien viajar de esta manera. Esta tarde me voy a 5 ciudades. Llevo semanas leyendo esto, yéndome a 5 ciudades diferentes. Y aquí he descubierto el nombre de un aeropuerto que no conocía. El día martes 22 de marzo a las 8 a.m. hubo un atentado terrorista con explosivos en el aeropuerto internacional de Zaventem, Bruselas. Por ese entonces, apenas a las 9 de la mañana, ya era noticia a nivel internacional y todo era confusión. Le dije a mi padre que habíamos aterrizado en otro aeropuerto, que estaba bien, que no se preocupara, que allí no había pasado nada y que tenía que llamar a Carlaina. Solo esperaba que ella estuviese bien, dado que era previsible que se encontrara en el lugar de los hechos a la hora en que las explosiones ocurrieron, esperándome en las llegadas. Suspense. Un poco para que el lector se distraiga, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en esta parte en Bruselas haces hincapié, te centras mucho en un tema que no es un recurso, que es además una realidad, que son los atentados terroristas que han tenido lugar en muchas ciudades de Europa, además de otras partes del mundo. Y evidentemente en esta parte los eventos históricos hacen mucho hincapié o, digamos, influyen mucho en los propios personajes. Sí, exactamente. Yo, este atentado de Bruselas, lo viví. Yo estaba en ese avión. Está hecho en primera persona, la historia no es exactamente así, pero sí que estuve en ese avión. Y se produjo un silencio en el avión cuando dijo el comandante, no sé, no recuerdo las palabras en inglés porque mi inglés en ese entonces era mucho peor que el de ahora es malo, y dijo, no sé, accident, explosion, airport, y se produjo ahí un silencio. Después vino algún sollozo allí, pero sobre todo era silencio, ¿no? Y entonces, bueno, y uno te pilla allí eso y no sabes muy bien a quién preguntarle ni nada. Y esa sensación se me quedó clavada y bueno, me pareció muy, muy interesante de explotar, ¿no? Porque digamos que fue de esto, y creo que ahí, en una situación así, uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Si uno reacciona a la desesperada, o si reacciona tranquilo, o si piensa, en fin, en qué pensamientos tiene. Y eso me pareció muy curioso, porque quizá hubiera reaccionado diferente al día siguiente, o unas horas antes, o depende de cómo te coja en ese momento, ¿no? Y eso es lo que sucede, eso es un hecho histórico. El día 22 de marzo hubo las explosiones en Bélgica, en algunos puntos de Bélgica, en Bruselas, y es ahí donde se inicia, y en ese viaje accidentado, es donde se inicia la segunda historia. Los hechos históricos también tienen relación, digamos, en la obra. Me ha gustado jugar con ellos para, en fin, a veces para mover la historia, hacerla más interesante. Y aún con los hechos y toda esta convulsión, esa tragedia, hay amor. Sí, exactamente, por supuesto. Siempre sobrevive, ¿no? Incluso es lo que decía, ¿no? A veces digo que los grandes temas de la literatura son el amor y la muerte, siempre, y la infinita combinación de esos dos temas son lo que, en fin, lo que más nos interesa, ¿no? Y sí, desde luego que lo hay, por suerte sí. Vamos a las islas, venga. Vamos a hacer el tercer viaje. Y ahora vamos hacia Londres. Voy para allá. En total, había pasado 3 semanas en Londres y esta sería la última. La razón principal que acortaba su viaje
era a la vez la más prosaica, la falta de dinero. No suele aparecer en las novelas que el personaje principal no tenga recursos para seguir con su aventura. Pero esto no es una novela, sino la vida. Y tan problemática sucede en ella continuamente. Gerardo pensaba en todas sus circunstancias, mirando el atardecer sobre el río Granate, que bajaba tranquilo, ancho y brioso hacia el mar, no muchos kilómetros más allá. Me encanta cómo lees. Para eso ha venido, Casi la dejaría que... Haremos como los monasterios, vamos a empezar a leer. Sí, no, bueno, en fin, qué guay. Bueno, en este caso, no sé hasta qué punto es importante destacar que antes hablábamos del amor dentro de un conflicto armado, bélico, de terrorismo, ahora en un conflicto económico, porque el amor siempre es más sencillo cuando hay más dinero. Mira, una cosa de las novelas que salen, ¿no? Nunca van los personajes, no sé, a comprarse un agua, ¿no? Quiero decir, o nunca piensan, ¿no? En estas aventuras, o los sueños adolescentes también, ¿no? Yo cuando era adolescente pensaba siempre, hostia, ¿no? Pues qué guay irse a Madrid, o irse a París, o irse no sé qué, ¿sabes? No sé si lo habéis tenido así. Y luego uno, porque la novela también, el libro trata sobre ese paso de hacerte un niño o un adolescente a hacerte adulto, ¿no? Y darte cuenta de ciertas cosas, de ciertos factores que quizá no habías tenido en cuenta, ¿no? Y no sé si eso, habiendo pasado por esa experiencia y decir, hostia, si no, y no puedo, ¿no? No puedo visitar, no puedo vivir en París un año entero estudiando por circunstancias, ¿no? O trabajando, lo que sea, ¿no? La vida es mucho más problemática. Creo que a veces en las historias solamente sale eso, ¿no? El artista fue a París y no sé qué, y conoció y tal y cual. Pero también me interesaba eso, ¿no? Ese realismo, y que a veces juegan los personajes a decir que eso es la vida, ¿no? Que aquí esto es la vida y la vida es dura y tal y cual, cuando tú en verdad estás leyendo una novela, un homenaje a Don Miguel de Cervantes, que es el que lo hizo primero y el que lo hizo mejor, y en fin, ¿no? Que es ese juego entre la realidad y la ficción, ¿no? De esos, en fin, de esos juegos maravillosos que... Me gusta que los personajes no se crean que están viviendo la vida. Quizá a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? Quizá nosotros creemos que estamos viviendo la realidad, pero en verdad nos estamos dentro de una gran novela también, ¿no? Yo, para destacar dos elementos importantes de esta parte de Londres, diría un nombre que es Gerardo, y después el barrio de Hammersmith. Muy bien, sí. De hecho, es esa reflexión. Hammersmith es un barrio, no es un barrio necesariamente turístico, pero a mí de Londres lo que me fascinó más fue el río Támesis, las tardes, sí, esos barrios alrededor del río, lo que decía, ¿no? Húmedos y tal, pero esos atardeceres allí, pues me fascinaban, la verdad. Eran escenarios que me interesaban mucho. También en esta historia de Londres se viaja a Dublín, perdón, a Irlanda, por una cosa que no voy a desvelar, que tendrán que descubrir los lectores, pero bueno, en definitiva que también hay movimiento de viaje, ¿no? Todas esas islas británicas pues también son de hecho un descubrimiento, sí. Genial. ¿Cogemos otro avión? ¿Cogemos el penúltimo? Vamos ahora hasta una ciudad más central europea, más fría, Berlín. Era imposible salir a la calle en un día como aquel, en una ciudad como Berlín, a esa hora de la tarde. Andrei estaba sentado junto a la ventana mirando los pocos vehículos que iban y venían al otro lado del cristal, pensativo y triste. Bajó la mirada y reparó en el libro que tenía en las manos, el clásico de la literatura española que andaba leyendo aquellos días. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Y los sueños? Sueños son. Leyó Andrei en ruso y como se sentía tan identificado, reflexionó sobre el personaje. Muy bien. Y en esta parte del libro es donde das mucha relevancia a la literatura, sobre todo porque a veces cuando lees libros te puedes sentir influido por el libro o en el personaje del libro te puedes sentir identificado. Y aquí en algún momento esto sucede, ¿eh? Totalmente. También hay un diálogo, todas las historias, ¿no? He querido destacar algunas partes, ¿no? Pero hay un diálogo con otras obras literarias, ¿no? Entre ellas una que es La vida es sueño,
A mis alumnos les he dado la turra, ¿verdad que sí? Con esa obra que me parece maravillosa. Y también me interesaba mucho, ¿no? La vida de sueño es un personaje que vive encerrado en una realidad, ¿no? Que él cree real, pero en verdad es todo un sueño al final, ¿no? Y una de las cosas que suceden es, me interesaba mucho también de Berlín, la Berlín exsoviética, la Berlín excomunista. Eso me impactó mucho, porque yo pensaba hasta que fui a Berlín, yo pensaba que el muro era la zona, digamos, el muro circundaba la zona comunista, o una suerte de cosa comunista allí que había, y es totalmente al contrario. Esa ciudad estaba dentro de un contexto comunista, ¿no? Y a mí eso me impactó mucho, y cuando fui a Berlín iba buscando mucho estos edificios, muy racionalistas, brutalistas casi, pero a mí, no sé, como me recuerdan a los barrios de Tarragona, etcétera, pues me causa mucha curiosidad, me parecen estéticamente muy bonitos, ¿no? Y buscaba un poco eso en esa Berlín, ¿no? Y es un personaje en fin, que también el amor es importante en esta historia, pero vive en un mundo, ¿no? En el que él se siente oprimido, ¿no? Y, en fin, y busca la salida de alguna manera, a pesar de todo lo que le sucede, ¿no? En fin, me interesaba mucho esta historia de la Berlín comunista, ¿no? Que creo que no sale en ningún sitio y, en fin, era esa idea. Un elemento que a mí me ha sorprendido, y imagino que toda la gente que lo lee también, es que en esta ciudad, en esta urbe que es Berlín, en teoría está todo muy ordenado, es todo muy cuadrado, has metido desorden, has metido deseo, bueno, para descuadrarlo todo un poco, ¿no? También. Sí, totalmente. A mí me interesaba mucho Berlín, no sé si han ido cuando suelen decir, ¿no? De cómo es Berlín y tal, a mí es una ciudad que te enamora en fin, o que la odias, ¿no? Yo en mi caso me enamoró por ese juego de contrastes, ¿no? En Berlín conviven el banquero de las criptomonedas y el vagabundo se manifiesta para pedir, no sé, una mejora de las calles, ¿no? Y esa conjunción de cosas tan diferentes, tan dispares, tan eclécticas desde mi punto de vista, pues me parece muy, muy interesante que suceden en Berlín. Sí, sí. Y llegamos a la quinta ciudad, Terminamos. que no es la quinta esencia, y que es Barcelona. Esa es la que está más cerca. A ver. El trazado de Barcelona, tan brutal, lo que decías antes de brutalista, tan brutal y antinatura, resultaba fascinante cuando se lo miraba desde arriba, desde los montes donde vivían los ricos en palacios de Pedralbes y Sarriá, pero también desde aquellos barrios obreros, nidos de rata, como los había denominado su amigo, oriundo de ese lugar mágico, que dejaba ver la cara más bella de la ciudad, como una joya junto al mar Mediterráneo, tierra de nadie. Se quedaron un rato en silencio, mirando la constelación de luces artificiales que iluminaban las carreteras, las calles, los edificios. Era sábado. A lo lejos bullía el silencio. Las luces parecían titilar al calor de la noche, de aquel otoño raro. Gracias. Bueno, antes comentabas, yo lo avanzabas, ¿no? Cosas como la ves, cómo la ven, las mil formas o mil visiones que puede tener una ciudad como Barcelona en este caso. La más cercana, pero no por ser la más cercana, va a ser la más conocida. Hay una Barcelona que es desconocida, o hay una imagen que igual no tenemos o no hemos visto de esta gran Barcelona que es ecléctica. Muy bien. A mí me fascinaba también mucho los libros de Juan Marcé, de Manuel Vázquez Montalbán, de esta clase de autores que quizá conozcan, ¿no? De Últimas tardes con Teresa, ¿no? Esa Barcelona de los barrios, en fin. Y me pareció muy curioso, ¿no? Porque hay uno de los barrios donde, pues bueno, por suerte conocí de cerca, que es el barrio del Carmelo. Es un barrio hecho, en fin, como por obrero puramente, ¿no? Las calles son sinuosas, es allí un desastre. Bueno, hoy en día vale un dineral vivir allí, hoy en día es imposible, pero ¿no? En su momento eran así. Y tienen unas vistas preciosas. Uno, en Seco hay una colina y ve uno a lo lejos y ve el mar de la ciudad precioso, ¿no? Que comparten ese lujo con los ricos que viven en los barrios altos también, ¿no? Que respiran el aire puro, ¿no? Sí, es esa Barcelona
Y a veces esas son las facetas del amor que salen también en el libro. El amor no solamente no es, de hecho, una novela, bueno, donde el amor es muy importante, pero también donde los antihéroes son importantes. Yo creo que en el amor y la vida en general conviven, ¿no? Esa épica de las pequeñas personas que hacen grandes cosas, a veces ganamos, a veces perdemos, a veces nos va bien, a veces nos va mal, y en esa lucha es en la que estamos todos, ¿no? Yo me gusta decir que, bueno, uno lee una historia de amor al uso, ¿no? Y terminan todas con vivieron felices y comieron perdices, pero bueno, a mí me interesa, como ya dije, qué pasa a partir de ahí, ¿no? ¿Qué pasa al día siguiente, ¿no? Y cómo continúa, y en fin, y con sus claroscuros, con su luminosidad y también con su oscuridad, pues yo he querido retratarla en esta obra. Pero bueno, yo siempre digo también que el escritor hace la mitad del trabajo, la otra mitad, y eso es lo bueno de leer. Lo mejor de leer es que uno escribe y hace la mitad del camino, la otra mitad la recorre la persona que lo lee, cuya opinión pues será, en fin, será maravillosa, estaré encantado de escuchar si la compartís conmigo. Y en fin, y sobre todo espero que esta obra, bueno, pues la disfruten las personas, viajen, como hemos viajado con la voz de Vanessa, ¿no? En esta tarde maravillosa, y en fin, es lo único que pretendo, ¿no? Que distraiga y que se divierta, ¿no? Porque al final la literatura es eso, la literatura está para divertirse, ¿no? Y después de paso aprender y dar clase, en fin, eso es. Bueno, ahora tocará leerla, ¿eh? Y yo os lo recomiendo, es una obra más que interesante. Aquí habíamos puesto, ahora llega cuando nos reímos un poco, cuando hicimos el guión, habías puesto aquí, conclusión y preguntas del público, 20 minutos. Entonces yo le dije, esto no lo pongas, porque cuando tú dices a la gente alguna pregunta, nadie pregunta nada. Pero hoy, como sé que hay alumnos, aparte de la familia, después seáis tímidos, después se dice que la juventud es tímida, que no pregunta, que no va a los actos culturales, no sé. Ahora lo tenéis aquí delante y hoy no está como profesor, con lo cual podéis disparar la pregunta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Allí hay una, bien, bravo. Venga, rompemos el hielo. Una pregunta. En las 5 ciudades que has escrito, ¿tú has estado en las 5? Sí, estuve en las 5. ¿Y las 5 se basan en algo en que te pasó a ti ahí, como lo que has escrito de Bruselas? ¿O... Has hecho la gran pregunta, ¿no? ¿Y esto es de verdad? ¿Y todo esto pasa de verdad? Muy buena pregunta, Joana, como siempre, sí, muy bien. No puedo contestar. Sí, hay material. Mira, un escritor, decía Vargas Llosa, ¿no? Recientemente fallecido, y muchos escritores también lo dirán, ¿no? Que un escritor escribe con la memoria. Es decir, uno tiene que vivir, ¿no? Para poder contar una historia. Entonces, desde luego está escrito con memoria, pero prima la ficción, o sea, prima la historia en sí. No es un deseo confesional o una idea de decir la verdad o de tal, porque a mí me interesa mucho la verdad de las mentiras, que es una ficción, ¿no? Porque si fuera una verdad simplemente, pues no sería tan interesante, ¿no? Lo importante es el mensaje que quiere transmitir la historia, no tanto de si eso me pasó a mí o no, pero sí que me interesaba dotarlo de cosas que me habían pasado a mí para darle, en fin, para que estuviera la historia viva, ¿no? Porque yo no soy un escritor que escribe, digamos, con un mapa, sino más bien voy con una brújula, ¿no? Y voy intentando ver por dónde va la historia. Y en fin, intento siempre que tenga viva, que el lector siempre la quiera leer, que crea que le estoy contando una cosa que es de verdad. Así que sí, he estado allí, pero no todo lo que pasa aquí me ha pasado a mí. ¿O sí? Lo dejo ahí, lo dejo. ¿Alguna pregunta més del públic? No? Muchas gracias. Pero una serie, Vanessa. Sí. Yo que también escribo y leo. Yo, por ejemplo, cuando leo o escribo, no quiero aburrir a nadie. Y cuando tengo lecturas, pues me gusta tener pues 5 ciudades, 5 fragmentos diferentes. Porque hay veces que tengo que leer y digo, si a mí no me gusta o a mí no me llega, ¿cómo voy a hacer? Pues lo mismo te pasará a ti cuando escribes, ¿no? Entonces yo veo que a la hora de escribir, cuando explicas lo que sea, las ciudades, no es una descripción al uso, ni es inalcanzable, esto que decías, ¿no? No voy a la Tour Eiffel o no voy al Big Ben, todo esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti la cotidianidad?
en tu libro. Claro, es importantísimo esos pequeños, ¿no?, detalles, como decías tú, del día a día, Toda. dentro de la historia, claro. Toda. Yo creo que es la épica, hay vidas épicas. Todos aquí tenemos a veces una vida épica, somos héroes. Sois héroes. Y a mí me encanta recoger también las historias de eso, ¿no? Primero de mi familia, ¿no? Que las he recogido mucho, claro, porque las amo, ¿no? Pero luego de las historias de la gente, ¿no? Hay verdaderos héroes, ¿no? El que es médico, está ahí luchando, el que es profesor y tenía, ¿no? Y tenía ahí un montón de chavales de barrio que, en fin, y luchaba allí para sacarnos adelante, se peleaba con nosotros, ¿no? Yo ahora me peleo con mi prima para decirle, hazle caso al profesor, hazle, ¿no? Tienes razón, ¿verdad? Pero, no sé, hay héroes en todas partes y yo por eso, no es una cosa, bueno, una cosa, vamos a describir aquí el salón en el ángulo oscuro, ¿no? Sino esa heroicidad creo que de las personas pequeñas que hacen cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Y que viven de esto. Sí, entonces me interesa la cotidianidad, me interesa la épica de la cotidianeidad, es decir, me interesa, ¿no?, esas cosas heroicas que se producen y parece que no nos damos cuenta, ¿no? Parece que... Pero al fin y al cabo nosotros tenemos vidas normales, rutinarias. Entonces, si tú escribes sobre superhéroes, me refiero a superhéroes que hacen cosas que no hacemos nosotros, cuando leáis el libro, igual en la página 10 ya no les va a llegar. Entonces es necesario ir contando esto también. Sí, sobre todo no engañar, ¿no? Es decir, ¿no? Que persuada, ¿no? Que el libro te interese, que creas que te estás siendo sincero, digamos. Ojo, una novela puede ser El Señor de los Anillos, pero y persuadirte, ¿no? Es decir, ostras. Pero bueno, yo creo que la literatura o el intento de literatura al final es la literatura que habla de las personas, ¿no? De las día a día, ¿no? Después ya están las cosas de género, ¿no? Pues no sé, que está de moda ahora, ¿no? Pues no sé, la novela negra o está de moda las novelas románticas al uso, o está de moda, qué sé yo, los extraterrestres, en fin, ¿no? Y es decir, y son géneros muy de estos, pero hay un interés de hablar de la vida, ¿no? De intentar buscar el misterio de la vida, ¿no? En el que todos estamos en ello, ¿no? Y que creo que el misterio está en nuestro corazón. Y allí viviremos. En fin. Muy bien, pues hay que leer la novela, que habla mucho de amor. Acabaré con una frase. Yo os la recomiendo, una película que se llama Mis tardes con Marguerite, no sé si la habéis visto, es una película que la hacen Gerard Depardieu y Gisèle Cassavetes, que era una actriz francesa. Cuando la hizo tenía 95 años, murió con 103, es decir, y murió en 2017 creo que fue. O sea, en esta película, que está basada en un libro, se llama La Tête en Friche, de Jean Baker, hay una frase que es magnífica y que pienso que también da idea a este libro, que es: en las historias de amor no siempre hay amor. A veces no hay ni un te quiero, pero sin embargo queremos. Yo pienso que es un poco también el condimento principal de este libro. Aquí hay amor en muchas versiones, de muchas formas. Hay ciudades, hay personas, hay paisajes, hay de todo. Pero hay esa esencia del amor que lo mueve todo al final. Nada, ahora os firma libros al autor, abrazarlo, quererlo, pero leed el libro. Y si no lo habéis comprado, compradlo, ¿vale? Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.